¿Cómo es la alimentación del cubano en pleno 2023? Yo no desayuno. Nunca. No tienes A costumbre de veces. desayunar. ¿El cubano sabe lo que es una alimentación balanceada? Rica en proteínas, minerales, vitaminas. Las personas acá en Cuba pueden desayunar, almorzar y comer. El almuerzo pasa muchas veces por alto porque no hay nada. ¿Qué está pasando con la alimentación de los niños? Los niños tienen leche. Lo que le dan un poquito de leche nada más. ¿Cómo es que se desenvuelve la alimentación de los turistas cuando nos vienen a visitar? Puedes cumplir tu dieta vegana aquí en Cuba. Es fácil. Sí. ¿Los salarios son suficientes para alimentarnos correctamente? 1.678 pesos. ¿Y cómo usted la administra la alimentación? ¿No la ministro? Cuando sacaba Bucamá, a vender botella. ¿Qué pasa con los ancianos? Ayer mismo yo no almorcé ni comí. Ayer domingo todo no había nada. Quédate hasta el final para que descubras esto y mucho más. Porque yo soy Lari Freedom y este video es acerca de la cultura nutricional y si la tenemos o no acá en Cuba. Los alimentos son un pilar fundamental en la vida de todo ser humano, dado que de ellos extraemos la energía necesaria para desenvolvernos en las actividades que realizamos en el día a día. Una persona bien nutrida es aquella cuyo organismo asimila correctamente las sustancias y alimentos que necesita para crecer, sostenerse y realizar de modo normal y saludable todas y cada una de sus actividades vitales. En cambio, la desnutrición es el resultado fisiológico del hambre, siendo el hambre el estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos o algunos grupos de la población. Sabiendo que la desnutrición se manifiesta como un amplio déficit de micro y macronutrientes, fui a investigar en la calle para saber si el cubano tenía conocimiento de qué significan ambos términos. Para usted, ¿qué es un macronutriente? ¿Sabe lo que es? Puedo tener idea, pero no uso ese término. A ver, mire, yo le digo lo que es y usted me dice si usted cree que lo consumimos. Ajá. Los macronutrientes son básicamente los carbohidratos, entre los cuales se encuentra el pan, el trigo, los cereales, el arroz, se encuentran las legumbres, se encuentran los frijoles, todos los tipos de potajes eso que consumimos aquí en Cuba. Están las proteínas, entre las cuales se encuentran todos los tipos de carne, de pollo, de carnero y los huevos. Y se encuentran también las grasas, entre las cuales están todos los tipos de aceite, las frutas secas, que también tienen grasas, todas las semillas, semilla de girasol, semilla de calabaza. Y también tenemos el aguacate, que es una de las fuentes fundamentales de grasa. ¿Usted considera que nosotros los cubanos tengamos cultura de una alimentación variada en la cual se encuentren todos estos alimentos? No lo creo exactamente. ¿Por qué? Por la situación económica que usted conoce que vivimos en el país. Y por los precios como están hoy en el país. ¿Me entiende? Yo creo que más, por lo menos en La Habana, más del 60% de la población no es macro. No se alimenta. No, bien no se alimenta. Incluyendo muchos niños que en otras épocas nos alimentábamos diferente. Como yo me alimentaba, usted no se alimenta. ¿Y cómo era la alimentación antes en comparación diferente con la a la que tenemos ahora, completamente diferente. Eso no hace falta ni explicar. O sea, antes se consumía leche, mariscos, todo tipo de carnes, legumbres. Lo que debe consumir un ser humano, eso se consumía antes. En este momento tienes que tener mucho dinero para consumir. Tienes que ser rico. ¿Me entiendes? En este país, en esta capital. Lo que es un micronutriente. Yo le voy a explicar lo que es y usted me dice si considera que usted en su dieta diaria consume bastante acerca de este alimento. Los micronutrientes son todos estos alimentos que tienen vitaminas y minerales, como pueden ser las frutas y los vegetales. ¿Usted cree que en su dieta usted consuma suficiente? Y por ejemplo, miren, los macronutrientes son los que, todo lo que tiene que ver con la carne, los carbohidratos. ¿Usted cree que en Cuba tengamos cultura de una dieta balanceada? Para nada. ¿Por qué? Y por ejemplo, ¿cuál es el horario de alimentarse que usted cree que aquí priorizamos más? ¿Desayuno, almuerzo o comida? Comida.
¿Por qué usted cree que el cubano tenga esa costumbre de priorizar la comida? Porque es así, ¿Y cuál usted considera que sea el más importante realmente? el desayuno. O sea, lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Y usted tiene costumbre de desayunar? Por ejemplo, ¿hoy qué desayunó? Café. ¿Café? No, café. ¿Usted considera que se está perdiendo la cultura de desayunar aquí en Cuba? A ver, que tampoco, a mí no me gusta desayunar. Yo no soy de desayunar porque me levanto temprano para el trabajo y nada más me tomo un muchito de café y ya. ¿Me entiendes? No es porque... Pero se ha perdido. Se ha perdido. ¿Usted considera que el cubano ha perdido la costumbre de, por ejemplo, de desayunar? Yo no creo que es que lo haya perdido, sino que no tiene ni tiempo ni a veces no tiene que desayunar. Por ejemplo, ¿ustedes que suelen desayunar en un día? Lo que aparezca. Pero, por ejemplo, ¿qué suele ser regularmente? Bueno, yo sí, gracias a Dios, como vengo de otra época, trato de alimentar a mi hija lo mejor que se puede. Su rueda de pan, algún que otro... Un jugo de una fruta. Y bueno, una proteína, por ejemplo, cuando hay huevo. En el desayuno. Sí. Es muy importante. Sí. Las personas acá en Cuba pueden desayunar, almorzar y comer. ¿Desayunaste por la mañana? ¿Tienes costumbre de desayunar todas las mañanas? ¿Qué desayunaste hoy, por ejemplo? Un pan. ¿Qué más? Pan y refresco. Y refresco. ¿Y ustedes creen que eso sea suficiente para un desayuno? Quiero dejar claro que cuando ellos se refieren a pan, están hablando de este pan, que es el que nos toca por la cuota, como solemos decir los cubanos, y que siendo sinceros, parece de todo, cualquier cosa, menos un pan. Yo no desayuno. Nunca. No tienes A costumbre de veces. desayunar. Y por ejemplo, si ahora yo te diera a elegir entre un vaso de agua o una cerveza, ¿qué tú eliges? Elegir entre las dos. Una cerveza. Lo que tienen poder si tienen, si tienen el aquello de desayuno bueno, ¿me entiendes? Pero nosotros no. Nosotros un desayuno no podemos comer de momento un pan solo, si lo tenemos, si no lo tenemos no nos podemos comer. Hay que esperar, hay veces, hasta la hora de la comida para poder comer. O si tienes algún dinero, a lo mejor te comes una pizza en la calle, un pan con algo en la calle. Pero que no es alimento. ¿Cuál es el alimento más importante en el día? Pero mi amor, aquí no hay ninguno. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta? ¿El desayuno, el almuerzo o la comida? ¿Cuál es el que prioriza? Mira. Aquí siempre se ha priorizado el desayuno y la comida, el almuerzo. Pasa muchas veces por alto porque no hay nada. El cubano sabe lo que es una alimentación balanceada. ¿Usted considera que el cubano tenga una dieta balanceada? O sea, rica en proteínas, minerales, vitaminas. Para nada. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el horario del día que usted prioriza para la alimentación? ¿El desayuno, el almuerzo o la comida? La comida. ¿Y por qué? Es cultura, es ya costumbre del Sí, cubano. Priorizar la comida y no el almuerzo en el desayuno. Y por ejemplo, ¿ustedes desayunaron hoy? ¿Qué desayunaron? Aire. ¿No tienen costumbre de desayunar? Sí, yo sí No, desayuno, pan, refresco. Por lo menos ya a mí me da Lo dolor que de tenga, cabeza pues. desayunar porque no estoy acostumbrada. Lo que tenga es lo que desayuno. Consumimos poco huevo, consumimos poca carne de res. En realidad lo que más estamos consumiendo es picadillo. Y creo que pudiéramos consumir pescado, por ejemplo, más pescado. Y Aquí que se come, aquí se come pollo cuando puede, la carne de cerdo que está expuesta en todos los lugares sin protección ninguna, sin frío, sin nada. Te la venden, puede estar ahí 20 días, un mes y así mismo la gente se la come. Esa es la realidad de mi país, ahora mismo. Esa es la realidad de este país. ¿Cuál es la diferencia entre la alimentación de otros países y la de acá, de Cuba? ¿Y cómo es que se desenvuelve la alimentación de los turistas cuando nos vienen a visitar? ¿De qué país son ustedes? Somos de Bélgica. Bélgica. ¿Cómo usted considera que es la alimentación en su país? Muy elaborado con mucha carne, papas y
poco de arroz y matina y la cena comemos pan. Vegetales. Hay gente que come solamente como vegetales. Sí, haricos. ¿Me lo puedes decir en inglés más o menos? Beans, green beans, brócoli, zanahorias, cosas como esto. Sí. ¿Y cómo usted ha visto que se alimentan acá en Cuba? Es nuestro primer día, pero hoy es el desayuno. Había mucha fruta y vegetales un poco menos, pero suficientemente. O sea, considera que está bien. Muy bien. ¿De qué país es usted? De Dinamarca, sí. ¿De dónde? Dinamarca. Ah, Dinamarca. Sí. Entonces, ¿cómo es la alimentación allá en su país? ¿Qué suelen comer? ¿A qué? Food. ¿Ah, sí? ¿Qué suelen comer? Soy vegano. Ajá. Sí, entonces no como queso o carne. Yo creo que aquí en Cuba somos veganos a la fuerza. Pero creo que es más fácil en Habana o otras ciudades en Cuba porque totalmente está arroz y frijoles y muchas ensaladas. O sea, te favorece tu dieta. Puedes cumplir tu dieta vegana aquí en Cuba. Es fácil. Sí, sí. Más o menos porque, claro, es difícil en este momento porque es desde corona pero sí, todavía estoy, sí, nunca tengo hambre, sí, ya. Sí. Y ella es más fácil porque ella come todo. De todo. Sí, Ajá. sí. Y es muy rico aquí, sí. ¿Te gusta la comida cubana? Sí, sí, claro, sí. Y especialmente las bebidas. Claro, ya. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Mojito? Mojito, sí. Y no sé cómo se llama. Cuba Libre. Canchancha. Canchancha, sí, con miel y sí. Y Cuba Libre. Cuba Libre. Sí, sí. Piña colada y todo así, sí. ¿Será que tenemos cultura alimenticia? Bueno, yo considero que pudiéramos tener una mejor cultura alimenticia. Porque, por ejemplo, consumimos papa una vez al año, cuando pudiéramos consumir más papa en vez de arroz, o yuca en vez de arroz o papa, o boniato, por ejemplo. Esa es mi opinión. ¿Y usted considera que los cubanos nos alimentamos correctamente hoy en día? Incorrectamente. ¿Por qué? Porque no hay cultura alimenticia y que aparte no hay ningún producto tampoco que te pueda... Tú digas, voy a hacer una dieta de verdura, no está la verdura. De pescado, no está el pescado. No hay. ¿Cuál horario usted prioriza de la alimentación? ¿El desayuno, el almuerzo o la comida? No, ya no hay horario que priorizar. Quizás tenga hambre por la tarde y que llegue y te comas el pan, ya no tienes pan para desayunar. No hay leche, no hay de nada para desayunar. Entonces si trabajas en la calle, puede que te comas una pizza, puede que pases en blanco y comas por la tarde. No hay horario para comer, no hay prioridad ni ningún tipo, a no ser un fin de semana que estés en la casa. Yo creo que aquí no hay ni cultura alimenticia, realmente aquí se come lo que se puede comer, no lo que tú quieras comer ni lo que debas comer. Realmente cultura no hay ninguna, para mí. Esa es mi forma de ver. De pensar y de ver las cosas realmente. Pienso que aquí no hay cultura, porque a veces no llega a los alimentos que debiera de comer y a veces no tienen ni cómo comprarlo también, porque están deficitarios como tan caros. ¿Qué alimento usted suele consumir en un día normal? ¿Qué tipo de alimento? Nómbreme algunos de los alimentos. Muchas ensaladas, bastante. Yo consumo bastante ensalada. Y lo que normalmente se come cubano es pollo. Pescado de vez en cuando, trato de consumir pescado. ¿Carne de res? Muy poca. Eso realmente no está al alcance de uno, la carne de res. Por lo menos la mía. Hay gente que sí la puede comer. Y por ejemplo, ¿cuál es el horario que usted prioriza para la alimentación? ¿El desayuno?
¿El almuerzo o la comida? ¿Cuál es tu prioridad? Yo quisiera realmente priorizar el almuerzo. ¿Por qué? Porque la comida ya uno trata de comer menos. Sí. Y el desayuno no lo puedo priorizar porque realmente no es como priorizarlo. Yo no tomo leche, pero yogur tampoco hay. Es lo que te puedo decir. Quisiera mejor desayunar más fuerte, pero es muy difícil, realmente. ¿Cuál usted cree que sea el alimento que no puede faltar en la mesa de un cubano? El plato fuerte. El plato fuerte. ¿Y cree que se cumple? Que tengamos, o sea, que tenemos suficiente consumo de proteínas. Y de minerales, vegetales. ¿Usted cree que el cubano sea propenso a alimentarse bien, a comer suficientes minerales, vegetales, frutas? No. No. Muy pocas personas le comen vegetales. Normalmente aquí siempre en Cuba es plato fuerte. Y por ejemplo, si usted va a salir a hacer alguna diligencia por la calle, ¿usted se lleva sus alimentos, lo que va a almorzar con usted o almuerza cualquier cosa por la calle? Almuerzo cualquier cosa por la calle, lo que se pueda. Lo que se pueda. Sí. Por lo general, ¿qué tipo de alimentos se encuentra por ahí por la calle y consume? Ahora mismo, picadillo, el pollo, normal. Sí, el cubano de por sí se alimenta mal. Eso lo sabemos todos. ¿Entiendes? Y este concepto que tenemos aquí en Cuba, que si una persona está gordita, está bien alimentada, ¿qué usted opina de eso? Eso está mal. Eso va con el metabolismo, no sé, digo yo, Pero no está para nada relacionada la obesidad con la buena alimentación. No creo. ¿Usted considera que una persona por ser obesa está bien alimentada? Claro que no. ¿Por qué? Porque está comiendo comida chatarra. Porque la obesidad puede estar relacionada con la falta de actividad física, con el estrés, con algún tipo de desorden metabólico, con la mala alimentación. Pero jamás se puede decir que una persona obesa está bien alimentada. Los salarios son suficientes para alimentarnos correctamente. Y a la jubilación a ver que se demora para hace un año. 1.678 pesos. Mi hermano fue Costafiel a 1000 años. Pero el fundador de los comités alfabetizó con 15 años. Y él vive en Camagüey. Entonces, al final, como la victoria, gana menos que yo. ¿Tú crees que mi hermano es para que gane yo? Si era un escorte, fíjate. Una preguntita, ¿cuánto me dijo que era su jubilación? 1.678 pesos. ¿Y cómo usted la administra la alimentación? ¿Cómo la administro? Y cuando se acaba busca más, vender botella. Porque yo no sabía que tú ibas a llegar a este extremo. ¿Qué edad tiene usted? 84 años. 84 años. ¿Y cómo era la alimentación cuando usted era niña aquí en Cuba? Divina, mi corazón, porque mi mamá y mi abuela eran cocineras de la embajada de Panamá. Exquisité. Yo era majadera para comer, pero exquisité comí. Como pobre, comía divinamente bien. ¿Usted comía bastante carnes, mariscos? No tanto marisco como a mi mamá no le gustaba, pero mucha carne, sí, mucha carne. Mucha sopa, mucho potaje, y mucha vianda, mucha ensalada, mucha fruta. Que hoy en día, con la edad que tengo, mamá, y 1.578 pesos no lo puedo comprar. Entonces, ¿usted cree que ha cambiado para mejor o para peor la alimentación? Bueno, la alimentación, según cómo usted vive, usted la tiene. Según el dinero que usted gana, usted la tiene. Yo la tengo más o menos, pero no lo que quiero, Yo no puedo comer fruta todos los días, porque yo no puedo pagar 70 pesos ni 80 pesos por una libra de guayaba, ni nada de eso. O si no, estaría encantada de la vida. ¿Qué está pasando con la alimentación de los niños? ¿Qué te voy a decir? O sea, ¿usted considera que nosotros nos alimentamos bien, que tenemos cultura alimenticia? Bueno, ya, uno se alimenta con lo que da la cota. ¿Qué te voy a decir? ¿Y alcanza? Si no alcanza en ningún lugar. Y por ejemplo, para los niños. Los niños tienen leche. Lo que le dan un poquito de leche nada más. No le dan malanga, no hay nada, hija. Ni me pregunten eso conmigo porque yo. ¿Y cómo era antes, por ejemplo, en sus tiempos? Antes con dinero tú comprabas una libra de malanga barata. Y se alimentaba. Y ahora es cara y no la hay. No hay alimentación para los niños. Y acerca, por ejemplo, el consumo de proteínas, que es tan importante para el ser humano. ¿Usted considera que nosotros tenemos hábitos de consumir proteínas? Aquí tampoco hay hábito de proteína. Cuando me habla de las proteínas, ¿qué es? Las ensaladas. No, las proteínas son básicamente las carnes, todos los tipos de carne, sí. El pollo, el cerdo, el carnero, el huevo, el pescado, los mariscos. Bueno, no, que va, nosotros eso, no, que va.
va, no hay costumbre de eso, no hay costumbre de eso de ningún tipo, que va. El huevo, si el huevo no tenemos para desayunar, ¿cómo lo...? Tan importante que es desayunar. Claro, claro, el huevo es lo máximo para el desayuno. Así te comas un huevo por la mañana. Como quiera que te lo abierto, frito, como quiera que te lo comes un huevo, ¿viste? No tenemos ese hábito, prima, no tenemos ese hábito. Por ejemplo, ¿ustedes qué priorizan? ¿La alimentación? ¿Vestirse bien? ¿Salir? No, alimentación. Antes de todo, claro. Porque hablé con personas mayores y me dijeron que la juventud hoy en día prioriza vestirse bien y salir. A los padres no. Nosotros somos padres, nosotros pensamos de otra manera. Sí. Alimentación primero, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a salir si no te alimentas? ¿Entiendes? Pero todo está mal. En este país todo está mal. ¿Qué pasa con los ancianos? Ve usted que viene con su almuerzo, que se está alimentando. ¿Qué usted considera de la cultura alimenticia que tenemos nosotros acá en Cuba? ¿O no tenemos? ¿Qué me puede aportar acerca del tema? Mami, yo no sé, te puedo aportar muy poco. Porque yo veo, ayer mismo yo no almorcé ni comí. Ayer domingo no había nada. Ayer yo no almorcé ni comí. Y esto es lo que le dan a los viejos, no a mí. Para yo soy joven todavía. Esto es una viejita que a veces me dice, ve y coge la comida, baja. Así que quiere decir que está malo, malo, pésimo. La cultura alimenticia aquí está pésima. ¿Usted cree que se pueda tener buena salud si nos alimentamos mal? No, yo pienso que no. Yo pienso que el hábito, el alimento es fundamental para la salud. Claro, coger tus hábitos también, comer bajo de grasa, bajo de sal. Y nosotros aquí consumimos mucho carne de cerdo, que también es bastante perjudicial para la salud. Pero es que ¿Y usted cree que nosotros seguimos consumiendo bastante carne de cerdo? Bueno, sí, se consume, es que es lo que más hay, y aparte del pollo es lo que más hay, aquí no hay más nada. Un picadillo, pero eso no es comida, picadillo y perrito es más bien para merienda, me imagino. El huevo también está deficitario, así que no hay mucha opción. No hay mucha variedad. No hay mucha opción. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resultado entretenido y a la vez educativo. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse para que no se pierdan el próximo. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Activa la campanita de notificaciones y compártelo para que más personas lo vean. Déjame en comentarios si tú conocías el concepto de micro y macronutrientes, si tú sueles desayunar, almorzar y comer, y cómo llevas tu régimen de alimentación. Dime en comentarios también si tu salario es suficiente para alimentarte correctamente. Ahora sí me despido, pero no estoy triste porque sé que nos veremos en el próximo video, en el cual estaremos, como siempre, tú y yo, eligiendo la libertad como camino.